a abordar el tema relacionado a esta iniciativa gubernamental que, de acuerdo a lo que decía días atrás el presidente Guillermo Lasso Mendoza, busca humanizar las cárceles. Hay justamente la intencionalidad de indultar al menos a 5.000 reos, 5.000 privados de la libertad, para reducir el hacinamiento carcelario. Estamos saludando ya al abogado Carlos Luis Sánchez, él es abogado penalista, y le consultamos en primera instancia cómo le va. Le saluda Alberto Quintana, estoy acompañado de Henry Avelino. Le consultamos básicamente cómo ve esta iniciativa gubernamental, la manera como se la ha planteado y cómo se están dando los primeros pasos para poderla hacer realidad. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Henry, muy buenos días, Alberto, y un cordial saludo a toda la teleaudiencia, a toda la audiencia de I99. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, pasando a la pregunta, la verdad es que hay sentimientos encontrados con decisiones políticas como estas, porque por un lado, como ciudadano común, uno ve que la policía se debate contra la delincuencia, la fiscalía, los fiscales honestos y los jueces honestos, que sí hay, por si acaso, meten a los delincuentes a las cárceles, y por un problema administrativo que el gobierno no logra solucionar, resulta que se entiende como una solución sacar a estos delincuentes de la cárcel. Y la verdad es que no suena a primera mano como algo que la ciudadanía aplauda o con lo que estemos de acuerdo. Pero es lo que está. Además, es una facultad que está en la ley. El indulto es una competencia presidencial y la decisión la ha tomado en función de una necesidad. El hacinamiento en las cárceles del Ecuador es una realidad indiscutible, y esta medida, impopular como puede ser, es legal. Se la ha tomado respecto de delitos conocidos como delitos menores, y pero al final del día estamos hablando de gente que ha robado, de gente que ha cometido el delito de estafa, que en medio de un proceso no de rehabilitación, porque la rehabilitación en el país no existe, el gobierno los ha vuelto a poner en las calles. Yo no sé qué tanto tiempo van a demorar en volver a ingresar, o si en medio de toda esta ola delincuencial, estos 5.000 delincuentes, que es un número marginal, no volverán a las cárceles por cometer otros delitos, no las mismas personas, pero estamos viendo que hay una tasa de mortalidad, una tasa de sicariato enorme. Todos los días nos amanecemos con noticias infastas de gente que ha muerto en manos de la delincuencia, lo mismo los robos. Así que yo creo que es un parche pequeño que no va a servir para parar la ola delincuencial que afecta al país. Claro, es una medida en medio de una cuestión que hay que tomarla integralmente, ¿no? Que hay que enfrentarla integralmente como Estado. Incluso ahora, a ver, justamente yo le iba a poner énfasis en eso, que son para delitos denominados menores, ¿no? Y eso vale la pena ponerlo por delante. Y precisamente, ¿no? Acá, sobre todo en Guayas, hoy Diario El Universo destaca una entrevista que le han dicho, le han realizado a la directora provincial de la Judicatura, la doctora María Josefa Coronel, y se señala que en Guayas las audiencias demoran meses y hay muchas críticas de parte de fiscales y de policías por estas demoras. Dice María Josefa Coronel, asegura que se hacen esfuerzos para no demorar las audiencias en los delitos de muerte violenta. Bueno, ella se refiere al tema muertes violentas, ¿no? Donde la Fiscalía señala que se han dado 9 sentencias condenatorias de enero del 2021 a enero del 2022. Pero esto que señala ella, que tiene que ver con el otro apartado, que es las muertes violentas, de alguna manera también se denota en los otros campos. Entonces un poquito ahí viene el asunto, ¿no? Porque conocemos pues que hay separación de poderes en nuestro país y que este es un tema de la judicatura al cual por supuesto hay que buscarle correcciones, abogado. Sí, es injusto creer que los jueces pueden hacer su trabajo en las condiciones en las que están trabajando.
hay unidades judiciales que no tienen aire acondicionado, lo cual suena como una comodidad, pero en el calor de Guayaquil, en las más de 8 horas de trabajo que tienen que pasar en una oficina, realmente no es una comodidad, es una necesidad. Los baños de las unidades judiciales son asquerosos si es que están abiertos. No tienen baño, no tienen agua, no tienen luz, no tienen papel, no tienen recursos para poder asearse. Y eso, además de ser inhumano, es insalubre. Por otro lado, no tienen insumos, no tienen papelería, no tienen tinta, y eso no es un secreto a voces. Todo el que transita por la administración de justicia en el país sabe que estos problemas existen. Además de que hay escasez de personal poco calificado. Yo no recuerdo la última vez que este personal de la judicatura, me refiero a los ayudantes, a los amanuenses, a los secretarios, a los propios jueces, hayan sido capacitados, pero capacitados de verdad, como afortunadamente se puede capacitar un abogado en el ejercicio privado de su profesión. Es lamentable y es deplorable el estado en el que se encuentra la administración de justicia en el país, pero eso empieza por ser culpa del Consejo de la Judicatura. Mientras se pelean quién es el presidente, quién es el vocal, que si debe salir, que no debe salir, la verdad es que los jueces están viviendo una pesadilla en medio de la cual tienen que trabajar poniendo de su bolsillo para sacar copias. Los deprecatorios y la virtualidad no existen, realmente no funcionan, y el que sufre las consecuencias de todo esto, no solo en lo penal, en todos los aspectos de la Administración de Justicia Nacional, somos los usuarios del sistema. Okay. Los abogados que brindamos un servicio y ustedes, la ciudadanía que nos busca para reclamar una deuda, para divorciarse, para pedir un permiso para salir del país, entre otras cosas, y también para reclamar la imposición de la pena por un delito. Okay. La verdad es que la judicatura urge que haga algo de verdad, no ha hecho nada. Perfecto, entonces ahí ya estamos haciendo puntualizaciones claras, porque eso también ya es un reconocimiento de que es la función judicial la que de alguna manera tiene, a ver, todos quienes la hacen, la integran, la conforman, pues justamente pues hacer los correctivos, propiciar esos correctivos que se requieren, porque también lo que pasa es que, y ahí vamos, por eso es que quería hacer la puntualización, y esto no es entrar pues en defensa, porque yo no soy ni vocero, ni tengo ni compromiso ni vinculación con el gobierno, con el Ejecutivo, pero las cosas hay que puntualizarlas bien, porque se escucha, no, es que el presidente de la República, abocado ante estos problemas, tal vez busca algo que puede sonar político, pero y como una medida parche, pero necesaria en medio de tanto desorden. ¿Cómo propiciar justamente entonces esos correctivos alrededor de la función judicial, abogado? Bueno, el gobierno nacional ha hecho bien, creo yo, en apartarse de lo que otros gobiernos hicieron. Me refiero a la infame metida de la mano en la justicia. Está bien, la justicia, la administración de justicia debe ser autónoma, debe ser independiente, y solamente en esas condiciones podrá actuar alejada de la política. Más o menos está sucediendo, porque si bien el gobierno nacional, el gobierno central no lo hace, hay otras fuentes de poder político que sí se inmiscuyen aún en la administración de justicia. Eso es obvio, todo el mundo lo nota. Poder político, no solo el político, sino también el poder económico. Pero fuera de eso, que es un tema humano, que es un tema estructural, que solo puede cambiar cuando haya la verdadera reestructuración humana de las Cortes, esta evaluación que sigue pendiente de los jueces y de la calidad de los jueces para sacar a los jueces malos que sí hay y dejar a los jueces buenos que también hay, y además de esto incorporar personal capaz para que pueda, con vocación de servicio, colaborar. Este proceso no debe parar. Lo primero es el proceso de evaluación de los jueces, debe continuar, debe apresurarse y debe hacerse de verdad, para que no vuelvan a ingresar a las unidades judiciales personas con desequilibrios emocionales y con inhabilidades morales que han sido evidentes, que han salido a la luz pública. Eso por un lado. Por el otro, también es muy urgente que le den facilidades a los jueces para poder
llevar adelante sus causas. No tienen cómo sacar copias, no tienen hojas de papel, imprimen en hojas de reciclaje. A veces da hasta vergüenza y pena ajena que una providencia, que es la forma como se expresan los jueces, le llegue a uno a la casilla judicial impresa detrás del escrito que presenta haciendo un requerimiento, con un tachón, con una raya tachando, y a veces de escritos de otros procesos ajenos al suyo, por lo que uno se entera de cuestiones de otros procesos. Eso es una barbaridad terrible. Que no debería ocurrir. Y yo creo que lo tercero y lo más importante en esta actualidad que vivimos, en esta modernidad que vivimos, es que se dé finalmente el paso hacia la virtualidad, hacia el proceso electrónico, hacia un verdadero acceso a los procesos por la vía del Internet. Eso realmente no existe, es una gran mentira. Y claro, y eso son herramientas, ¿no? Me refiero a las tecnológicas que hay que utilizarlas. Pues no, son las 7:45, estamos dialogando con el abogado Carlos Luis Sánchez, experto penalista de nuestro país. Permítame que Henry Avelino tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo está, abogado? 7:45, retomando el tema de los indultos para descongestionar las cárceles. ¿Existe la forma de que este proceso no sea vulnerado por los avispados que tal vez quieran aprovecharse para dejar la cárcel rápido, obviamente valiéndose de este recurso que sirve para descongestionar las cárceles? ¿Hay formas en las que esto pueda ser mal utilizado? Bueno, hay ciertas garantías. Yo, como ustedes, confío en el gobierno nacional. Hay ciertas cosas que doy por cierto. Yo no creo que el presidente Guillermo Lasso y su equipo y su entorno se presten para favorecer delincuentes que no cumplan con los requisitos mínimos que establece la ley. Y las garantías están en la ley. Las garantías son que solamente pueden ser indultados quienes han cometido cierto tipo de delitos. Son delitos, entre comillas, menores. Eso por un lado. Por otro, solamente pueden ser indultados quienes han cometido estos delitos por primera vez. No pueden ser personas que ya hayan cometido otros delitos antes. Y la otra garantía es que no tengan en curso otros procesos penales por otros delitos. Finalmente, debe verificarse también que la conducta del procesado, de la persona que está privada de su libertad, cumpliendo una pena por un delito de estos, como digo, por primera vez, que no tenga otra instrucción fiscal en curso, también deben haber desarrollado una buena conducta dentro del centro penitenciario. Entonces, más garantías que esas no hay. Yo creo que aparte de las garantías que están en la ley, la seguridad de que se cumplan estas disposiciones de la ley nos la brinda que la iniciativa provenga de parte de la función ejecutiva, que nos ha demostrado hasta el momento honestidad, capacidad y probidad en sus acciones. Entonces, creo que un voto de confianza para lo que hace el presidente quizás es una decisión difícil de tomar, pero algo hay que hacer. Me gustaría ver también que a la par de esta decisión de sacar delincuentes condenados por delitos a las calles, también empiecen a construir más y mejores cárceles. Hasta el momento no hemos visto que se haya empezado con esto, y la verdad es que la urgencia lo requiere. Han pasado ya algunos meses y el gobierno no puede seguir echándole la culpa a un problema del pasado, cuando en el presente tiene que solucionar una emergencia como lo es la emergencia carcelaria. Bueno, el voto de confianza para el presidente lo comparten muchas personas, pero y la cadena es grande, abogado, es larga la cadena. ¿Y dónde está ese voto de confianza, en cambio, para los funcionarios que van directamente a aplicar este tema, el de los indultos? Básicamente me quería referir a eso, ¿no? Hay gente también que va a salir por enfermedades catastróficas, tengo entendido, y lo que se teme obviamente es que ahora aparezcan certificados y todo ese tipo de cosas. A ese tema de vulnerabilidad me refería. Bueno, hay que estar atentos todos. Ustedes, los miembros de la prensa, han hecho un gran trabajo a lo largo de la historia de la República Nacional. Ahora los medios de comunicación tienen unas facilidades
mayores, me refiero a que cualquier persona con un teléfono puede pasar información que sea útil para reportar y para hacer saber de alguna irregularidad. No hay que permitirles a los jueces corruptos, que sí hay, no hay que permitirles a los funcionarios corruptos de las entidades públicas, como lo sería, por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Salud que se permite emitir un certificado falso. No hay que permitirlo. Cuando se sepa, el que lo sepa, que lo haga saber, que se haga público, para que el escarnio popular active a las entidades de control. Para eso sí está el Consejo de la Judicatura, para eso sí está la presidencia de las Cortes Provinciales y la presidencia de la Corte Nacional, para poner en orden a sus jueces. Y para eso está, y creo que ha sido muy activa, y nos consta a todos, la Fiscalía General del Estado, con quien podemos compartir o no muchas de las cosas que hace, pues valiente es, y que vaya, ha combatido la corrupción a su manera, también es cierto. Entonces, que esta parte de la corrupción no se permita, que no arruinemos una idea que ya de por sí es difícil de digerir, con el mismo fenómeno que nos tiene aquejados a todos, la corrupción. Muy bien, 7:50, Alberto. Sí, agradecerle, abogado. Gracias por estos minutos, por la orientación en torno a este tema, ¿no? Queremos agradecerle muchísimo este espacio al abogado Carlos Luis Sánchez, penalista de nuestro país. Gracias por atendernos. Fuerte abrazo y buena jornada de jueves. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo cordial. Siempre a la